La figura de la bruja ocupa un territorio ambiguo entre el miedo y la fascinación. Asociada a la noche, a los márgenes y a lo invisible, su presencia ha sido descrita como la de alguien capaz de alterar el orden de la realidad y transitar por espacios que escapan a la percepción ordinaria. En los relatos más inquietantes, la bruja no solo practica hechizos, domina el tiempo, dilata la noche, transforma el espacio y se mueve en un ámbito donde las leyes conocidas parecen suspenderse. Pero, ¿qué representa la figura de la bruja en el imaginario contemporáneo? ¿Cómo se relacionan los estados de trance y las plantas rituales con los relatos de brujería? ¿Por qué la bruja aparece como símbolo de poder y de miedo al mismo tiempo? ¿Qué función cumplen las brujas en la literatura y los cuentos populares? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz, periodista, crítico literario, librero y autor, entre otras obras, de Pitágoras, el misterio de la voz interior, una investigación de arqueología filosófica. Mario, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Hola, buenas noches. Bien hallado, ¿Cómo, Adriana. cómo estás? Muy Sí. bien, sí. Bueno, Ujú. pues vamos a hablar de brujas, ¿no? Sí, claro. Las brujas, estaba yo pensando cuando estaba leyendo esta introducción, que encajan, que hay distintos perfiles, ¿no?, en que se podrían encajar, porque tenemos las parteras, las curanderas, tenemos las sanadoras, hechiceras, adivinas, incluso las viudas, las ancianas, ¿no? También Sí. se les ha atribuido este arquetipo. ¿Cómo definirías tú una bruja, Mario? Una, un arquetipo sería el de la curandera o la partera, que ayudaba a dar nacimiento a los niños, que tiene unas características determinadas, y al igual que los cabreros, tenía muchos conocimientos de la tierra, de las plantas medicinales, de la curación de enfermedades. En muchos años, pues eran ellas las curanderas, que algunos llamaban brujas de manera injusta, porque la cuestión de bruja es más despectivo y siempre ha sido despectivo en la antigüedad. Es ahora que parece que se está reclamando como algo de que eran víctimas y sabias, etcétera. Y esto es en parte solamente, porque algunas tenían una religión, lo que se conoce o siempre ha sostenido la Iglesia como una religión de brujas, y sobre todo fueron muy atacadas por el tema del matriarcado. Ellas eran mujeres, por lo general las brujas no estaban casadas en la época medieval y en la antigüedad. Y eso ya era como algo mal visto, ¿no? Sí, vivían fuera de las poblaciones, Ujú, tenían rituales vinculados al bosque, a las hierbas. Algunas de ellas eran pastoras de lobos, o sea, ujú. adiestraban lobos para protegerse, para tenerlos, y seguían unos cultos que tenían mucho que ver con la adoración al ángel caído, a Satán. Sí, porque es que yo Sí. tenía entendido, Mario, que esta relación entre las brujas y el satanismo era más bien un mito moderno del romanticismo. Que, o sea, yo tenía entendido que no había evidencia histórica de que sí, de que hubiera prácticas paganas, ¿no? Pero no de que se hubiera aquelarres o relaciones, pactos con el diablo y este tipo de cosas. Tenía entendido que era más un mito moderno. Bueno, el aquelarre se remonta al principio de los tiempos, con lo cual el aquelarre no es algo moderno. Ujú, Estuvo muy perseguido durante la época del franquismo en España, si hablamos de España, ujú. pero que se mantuvo, de hecho se mantuvo, digamos, de manera oculta, y que se continuaban haciendo rituales y rituales incluso satánicos. Durante el franquismo había sectas también que Ujú. ejercían ese tipo de rituales. Y en la antigüedad, volvemos a la época medieval, estamos hablando del siglo, no sé, hablemos del siglo X, XI, XII, XIII. Las brujas hacían pues sus historias y tenían sus conocimientos. El aquelarre, como te he dicho, es al principio, que el aquelarre es la fiesta de las brujas o el sábat, porque se ejercía el sábado. Ujú. Y bueno, allí se desarrollaban una comida, eh, y se hacían determinadas fiestas y se consumían determinadas
drogas, o se hacían los untamientos, o se hacían las comidas. Llegan a acusarlas, y esto está probado también, de prácticas caníbales, de vampirismo. ¿Y está probado? Quiero decir, ¿hay Sí, registros sí, sí, históricos hay de muchos, esto? muchos, muchos. Y Sí. no solamente de la Iglesia Católica, sino de otros autores. Y, y tenés un libro que es el Maleus Maleficarum, El que te martillo de explica las el brujas, ¿no? martillo de las brujas, que te explica todas las prácticas que ellas hacían. Pero claro, pero mucha O tienes gente... el Colin de Blancy, en Ajá. el cual hay referentes de lo que realizaban las brujas. O tienes otro autor también, no recuerdo ahora cómo se llama, bueno, que un autor vasco que también realizaba muchos estudios sobre la brujería, ¿no? La brujería en su lado oculto. Luego era un matriarcado, pero la mayoría de brujas que vivían fuera de las poblaciones eh, vivían solas, no tenían marido, sí que podían tener algún amante, Ujú. y allí es donde curaban, donde tenían, pero claro, la distancia era para que nadie supiera quién entraba o quién salía de su casa. La distancia era también para estar en contacto con la naturaleza, pero en Ujú. los pueblos aquello era, no tenían internet ni telefonía móvil, pero se enteraban más de lo que hacen los vecinos que ahora. Escucha, Mario, pero por ejemplo, ahora que mencionabas el martillo de las brujas, este libro que describía sus prácticas, que que fue en la Edad Medieval o en el Renacimiento ya, cuando Sí, apareció ese libro, ¿no? sí. Em, se dice que Bueno, su tienes autor... otros, tienes el manual del Inquisidor, de Aymeric, Sí, pero me refiero que y por ejemplo, el martillo de las brujas, vale, vale, se sí. dice que el tipo este era un histérico, que era un tipo que estaba un tanto enajenado y que su actitud escondía una misoginia contra la mujer, ¿no? Que quizá junto a un delirio lo había llevado a escribir ese libro y a emprender esa caza, ¿no? Bueno, de hecho, había niños que desaparecían. Claro, pero eso Y siempre ha pasado, ¿no? sí, claro, siempre ha pasado. Y el hecho de que desaparezcan ahora Ajá. y hayan determinadas prácticas también, ahora tenemos todo esto del caso de Epstein. Ujú. Qué Y cosa entonces la terrible, ¿eh? mujer del caso de Epstein, por ejemplo, su esposa seguía el culto de Baal. Eso se ha Sí, trascendido, o sí, sea, quiero sí, decir, y sí. hay pruebas, hay Sí, documentos hay de pruebas, hay que Gillian pruebas. Maxwell, ¿no? Se llama esta mujer. Sí, 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 estaba en el culto a Baal, que es un demonio. Sí, sí. Es que al final la Entonces, realidad supera la pedofilia, ficción. y claro, para curar a los ricos, pues de los niños hacían, pues, a ver, no todas eran iguales, pero sí que existía ese tipo de prácticas. Y que existió mucho también años más tarde con el tema de la vampira de Raval, que siguió esa línea, siguió haciendo dichas prácticas. Pues yo algunos de estos conocimientos también los tengo por razones familiares, por bisabuelos y tatarabuelos míos que explicaban historias de sucesos Ajá. con brujas. En Uruguay, No, aquí, aquí. en Cataluña. Vale. ¿Bien? Sí, sí, sí. En Uruguay también hay. Vale. Dice, yo no creo en las brujas, pero a ver las ainas, ¿no? Ujú. Así Bien. dice el dicho. Entonces las brujas lo que hacen es siempre guardarse en el terreno del anonimato. Ujú. Tú no sabes que están haciendo esto o tal otra cosa. Claro, muchas personas eran injustas, eran tratadas injustamente por parte de la gente y condenadas, ¿no? Si una mujer era vieja, tuerta, fea, pues ya era una bruja, ¿no? Sí, sí, o sea, también había esta cosa de Es- la marginalización. Eso es, eso es. Pero tú Y, lo que estás afirmando, entiendo, es que siempre ha habido de alguna manera una sí, serie de cultos y organizados continúan habiendo esos que han cultos perdurado hasta día satánicos, de ¿no? hoy de Sí, eso te forma... viene muy, muy, muy bien representado también en la semilla del diablo de Ira Levin, Ajá. en el cual, pues, en el edificio Dakota, pues se grabó dicha película de Roman Polanski,
Y ahí estaba la secta de Santos Lavey, que es la secta de Satán. Ujú. Y antiguamente en ese terreno, pues había, digamos, se ejercían cultos también de tipo brujeriles. Y esto creo recordar que es Mark Twain, que también explica de esos cultos de brujas que se hacían en Nueva York. Y Mark Twain es una persona progresista, muy crítico con el Estado, pero explica algunas de estas prácticas. Incluso la historia de las brujas de Salem, que yo hice la inauguración del Festival Underground de Nueva York y que hablaba del pacto satánico y que sí, que habían las mujeres estas, pues habían estado sin las de Lowe, que también lo explica Aldous Huxley en Las Brujas de Loudon, en que realizaban este tipo de prácticas y consumían drogas. El consumo de drogas llevaba en sí que conocían la tierra, entonces, pues, ¿qué tomaban? Pues tomaban amanita muscaria, Ujú. que la amanita muscaria es súper peligrosa. Utilizaban la mandrágora, utilizaban el estramonio, usaban una manzana que era muy pequeña, que la utilizaban también como narcótico, y distintos elementos, utilizaban también el cactus de San Pedro. Bueno, Bien, imagino y que en función de la región, ¿no? Y de lo eso que se fuera continúa autóctono. utilizando ahora, ¿eh? Bueno, Creo que el hay San Pedro gente, se usa en el ámbito del chamanismo. sí, y de hecho, bueno, hay gente que se dedica a traficar con ello y que hacen, bueno, una bebida y eso, y se puede tener el mundo underground, ¿no? Y todo lo que es respecto al chamanismo es un culto que no ha dejado de persistir. Pero cuando hablamos de una larga noche de las brujas o la larga noche es porque al haber el consumo en el sábado, consumo que además era de reptiles, de serpientes, y se dice que de niños, bien, y sacrificio de los niños para su poder, sacrificio al macho cabrío, digamos, a la representación del demonio, la utilización de máscaras en las ceremonias, y todo esto también lo podemos ver en la sociedad esta Witch Out, la de la última película de Stanley Kubrick, que le costó la vida cuando denunció que había una Es sociedad, White Chat. exactamente, Es White Chat, ojos bien cerrados. que había Am, una sociedad en la cual se habían rituales y rituales que se han seguido ejerciendo en distintos momentos y con la utilización, lógicamente, de máscaras de animales que representan los determinadas, instintos bajos. sí, determinados animales, y esto es en representación en sociedades secretas europeas que se reúnen pues 2, 3 veces al año y que utilizan, pues, por ejemplo, el Viernes Santo, o sea, la noche el jueves y la noche del Viernes Santo, Para invertirlos de alguna para manera, ¿no? invertir en un ritual que lógicamente es contra Jesucristo, que es contra Dios y que es a favor del ángel caído, que es para ellos el ángel de la luz, ¿no? De la iluminación. Ujú. El consumo Mm, de estas sustancias ujú. hacen que cambie no solamente lo que tú ves o que te imagines que hueles o que realmente puedan conseguir la levitación que se puede conseguir, porque casos tenemos de levitación hasta casos mágicos, ¿no? El mago Simón o Simón el Mago o el caso de levitación de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ujú. Entonces también hay ese lado oscuro de la levitación. Si viajaban en una escoba o viajaban de manera astral, pero era la larga noche porque podían mantenerse y aquello parecía cambiar también las temporalidades, cambiar de dimensión, ¿no? Entonces cuando tenemos un libro de Aldous Huxley que se llama Las puertas de la percepción, conseguimos un mundo que es diferente, pero también le damos entrada a otra dimensión que es paralela o a otras dimensiones en las cuales veremos seres que tal vez existan o no.
Bueno, claro, siempre hay esta cuestión de si los estados no ordinarios de conciencia o los estados alterados de conciencia nos llevan a sencillamente alucinar o nos abren la percepción, las puertas de la percepción, como decía Aldous Huxley, a Sí, otras realidades, a otras dimensiones, a contactar con otras entidades, ¿no? Es un tema interesante y de hecho se han hecho investigaciones científicas, ¿no? Con personas que incluso han tomado dimetiltriptamina, que es el principio activo de la ayahuasca, y han relatado sus experiencias. Muchas veces dicen que aquello que perciben parece más real que la propia realidad. O sea, el tema de la conciencia es un tema muy complejo. sí, bueno, con la morfina también, con el opio, con Claro, otras cualquier sustancias. sustancia que sea enteogénica, psicoactiva. Pero en todo caso, Mario, volviendo al tema este, a esta faceta más oscura de la brujería y tal, claro, yo te estaba escuchando ahora y me acordaba de todo el movimiento que hubo, el llamado QAnon, movimiento Sí, QAnon, que bueno, tenían a Trump como a un salvador, a un héroe de la humanidad prácticamente, de estas, ¿no? Trump ejercía un rol de protector y de guerrero contra estas élites satanistas, come niños y pedófilos. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto, qué hay de verdad y qué hay de mentira desde tu perspectiva respecto a todo esto? ¿Crees que se ha hecho un trabajo de, no me va a salir el término, de disidencia controlada? Si cómo se ha manipulado esto y se ha expuesto de forma deliberada, como se puede quizá estar haciendo ahora, ¿no? Que ahora eso se hace otra cosa que hablar de Epstein y quizá eso es precisamente para confundir más. sí. ¿Qué crees que está pasando con todo esto? Porque es realmente confuso. Eh, si Donald Trump va a ser el que nos va nos va a Lo salvar. llevamos crudo, ¿no? A mí me caía bien el Papa Francisco, y no es aquí, es una apología de la Iglesia Católica, pero era una gran persona. Ujú. Ahí sí encuentras una luz. En el caso de Donald Trump, pues tiene muchos claros oscuros. Nunca sabe si es interesado todo lo que se transmite o todo lo que se dice, o es para parar determinadas iniciativas que todo esto sale a la luz. Que se vendían las botellitas estas de Quantum, pues sí que se utilizaba el miedo de los niños, ¿no? En el momento de la muerte, que se traficaba con ellos, que hay redes de pederastas, que todo esto se viene denunciando desde hace muchísimo y en Hollywood pues se produjo y se produce todas las redes de pederastas de Hollywood, redes de pederastas también aquí en el barrio de Raval, que es la red la llamada red de pederastas de Raval, que estaba además vinculada a otros asuntos turbios, como el tema de las niñas de Alcácer. Entonces Uf, son prácticas satánicas y pero, oscuras. pero ¿qué tiene que ver con las niñas de Alcácer? O sea, Miquel Ricard estuvo aquí por el Raval, eso es cierto, pero es la única Sí, sí, conexión que sí, puedo... sí, sí. Y de eh, vez en cuando pasa por el Raval. Se mueve por allí, sí. Bueno, en todo caso es que el tema Alcácer es un tema muy, muy complejo Sí, ujú. y muy, Es lo muy que hay delicado detrás, ¿no? Pero también. como tú has tocado el tema Quantum, pues nunca sabes qué tarados y criminales hay detrás Sí, de todo pero a ello. mí me parece... Pero gente pobre no es, Sí, no, no, si mira lo pues de necesitan. Sarajevo, hace unas pocas semanas salió esta noticia de que había habido cacerías humanas Mm, en Sarajevo durante la guerra de Bosnia y sí, tal. sí, A sí, mí me dolió en el alma, pero si soy sincera, no me sorprendió, porque es que es de cajón, o sea, que el ser humano con poder vaya a hacer estas cosas. O sea, a mí no sí. me parece una cosa implausible, ¿no? La cuestión es hasta qué punto están sistematizadas este tipo de prácticas en las élites, que es cuando ya no sabes dónde empieza la teoría de la conspiración o qué hay de cierto, ¿no? Digamos Entonces eso que es todo ese como mundo de las brujas medieval y antiguo ujú, no ha dejado de existir, se ha trasladado en el tiempo y el espacio, a través de élites de de poder élites de y... poder,
porque al fin y al cabo sí que hay un culto satánico y de poder, y eso está vinculado al poder en la tierra, Ujú. y está vinculado al dinero, A lo material, a lo ¿no? material, claro, y a los vicios, a la A las maldad, bajas pasiones. a la maldad, Ujú. porque los que hacen este tipo de práctica no tienen ninguna consideración por los seres humanos. Ya es Deben cuestión ser de otra pensar si especie existe en el todo más allá, caso. si existe el castigo, eso es así. Y para ellos lo perentorio es ahora, vivir en la hora, de una manera materialista, sin ningún tipo de espiritualidad ni consideración por sus semejantes, y ser peores que la peor de las bestias animales. Porque los animales generalmente lo que miran es de De sobrevivir sobrevivir, para comer, claro. para mantenerse, pero este carácter maquiavélico de las gentes más poderosas, de la gente que amasan fortunas, mientras en el mundo hay tantísima miseria, y que no se les ocurre ayudar a sus semejantes a salir, a desenvolverse. Tú tienes las personas más ricas y pocos son los que ayudan a sus semejantes. Entonces, ¿para qué quieren el dinero? ¿Para qué quieren el poder? O sea, esa usura, ¿sabes? Ese egoísmo, egolatría, narcisismo para ser siempre ellos y nunca tener en consideración a los demás. Hay casos en que sí, en que hay personas poderosas, ricas, que pueden ayudar a desenvolverse a los demás. Ahí está el dueño de Sara, por ejemplo, que ayuda, que ha sido muy criticado, pero es una persona que en este caso ha hecho ayudas a, no sé, no hace mucho estuve yo en el Hospital del Mar para un aparato de radiografías, Ujú. y entonces ese aparato de radiografías que valía, no Había sido sé, una donación X millones de euros, era una donación del dueño de Sara. No de te puedes Amancio creer, Ortega. a Marcio Ortega, y hay personas que no, mira, acumulan y piensan que ese dinero no se les va a acabar nunca y que es solamente para ellos, ¿no? Eh, y Sí, casos hay que tenemos muchos que no hacen precisamente el papel de Robin Hood, pero eso viene porque todo lo demás está vinculado a ello. La manera de vivir, la desconsideración hacia las personas pobres, hacia las personas depauperadas, hacia los emigrantes, hacia las personas que duermen en la calle. Tanto les da, no les importa la miseria, la enfermedad. sí, sí, pero Por ejemplo, los una cosa es no Estados tener Unidos son un país empatía. que no gozan de seguridad social, donde la gente no se Ujú. atiende, donde la gente se muere en la calle. Así, antes si pides una ambulancia, bueno, te endeudas de por vida. Eso es una. Para ir ahí pueden ser 200.000 dólares, es una Sí, animalada. sí. Pero no, iba a decir, ya casi vamos cerrando, Mario, que una cosa es este egoísmo, ¿no? Este egoísmo que estás describiendo y esta falta de empatía y tal, pero ya creo que es el siguiente nivel cuando eso ya se convierte en un sadismo que disfrutas de hacer daño y de ver no sé, a seres sufriendo, ¿no? Eso para mí, que son otra especie, que parecen humanos, pero deben ser otra especie, porque no, Bueno, la hay gente muchas, no nos entra en la vuelvo a cabeza. repetir, el hecho de las prácticas brujeriles también te llevan a la locura. Ya. Como te lleva a la locura también el fanatismo religioso. Ujú, Porque el fanatismo religioso ujú, claro. te lleva a la locura. Pero si a esto hablamos del consumo de determinadas sustancias, aquí los catalanes dicen tocat del bolet, y se refieren Tocat al a... bullet, sí, sí. Podríamos hacer una segunda parte, Mario, de este tema porque es un tema muy intenso y creo que han quedado cosas por decir. Así que bueno, te agradezco que hayas venido Gracias a ti. aquí y te ubico para la próxima, ¿vale? Gracias.